Expresa la magnitud de las componentes del vector f a un ángulo θ y a un ángulo φ en un plano XY. Aquí podemos ver nuestro diagrama, nuestro vector en cuestión y nuestros ángulos. Prácticamente lo que tenemos que conocer son las componentes de vectores que está sobre el eje X, que le vamos a llamar f de X, y sobre el eje Y, que le vamos a llamar componente f de Y. Esto respectivo al ángulo θ y φ. Comencemos describiendo las componentes respecto al ángulo θ. Dibujamos nuestro diagrama, nuestro vector f, respecto al ángulo en cuestión. Entonces prácticamente lo que tenemos que hacer es expresar en términos de este ángulo cómo se vería el vector o la componente, en este caso f de x, y nuestra componente vector f de y. Aquí mucha atención. Hay que recordar algo muy importante. Estamos hablando de longitudes de vectores. Una longitud de vector es prácticamente cuánto mide en tamaño dicho vector, que se le conoce usualmente como magnitud vectorial. En este caso vean la notación que estamos utilizando para expresar la magnitud del vector f. Dicho lo anterior, colocamos la expresión de magnitud vectorial en nuestro diagrama para el ángulo θ. Algo muy importante a mencionar es la construcción geométrica que acabamos de hacer. Observen que el vector f de y, hay un vector paralelo de misma magnitud en misma dirección, y a lo mismo con el vector de la componente f de x, formando así un cuadrilátero, y se puede ver claramente cómo el vector f es la suma de las componentes vectoriales x y y. Y bueno, vemos que por construcción también tenemos el ángulo θ, que pues prácticamente lo podemos ver en el diagrama con forma por ángulos opuestos, ¿no? Bien, entonces una vez hecha esa observación, vamos a ver lo que sucede para el ángulo θ. Entonces vamos a tomar primero la componente f de x con nuestro respectivo vector f y nuestro vector f de y. Esto para que vean cómo se construye entre esos tres vectores un triángulo rectángulo, en donde la magnitud de f en este caso está actuando como la hipotenusa. Entonces vamos a empezar a encontrar la magnitud para el eje x. En este caso observen que una función trigonométrica que me relaciona el vector con el ángulo es la función coseno. Tenemos que el coseno del ángulo se define como cateto adyacente sobre hipotenusa, que en este caso sería la componente f de x entre el vector f. Entonces lo único que tenemos que hacer es realizar un simple despeje y podemos observar cómo tenemos la expresión para la componente en x respecto al ángulo θ, dada por f coseno de θ. Lo único que se realizó en este caso pues fue pura trigonometría. Vamos a hacer análogamente lo mismo para el eje y, es decir, para f de y. En este caso tenemos de ver una función, o en este caso una relación trigonométrica a ese triángulo rectángulo que me involucre los componentes que quiero. En este caso observen que la función que me sirve es el seno del ángulo. El seno se define como cateto opuesto, que en este caso es f de y, sobre hipotenusa, que es el vector de la magnitud f. Haciendo un simple despeje podemos observar cómo el vector componente en y es igual a la magnitud del vector f multiplicado por el seno del ángulo en cuestión. Entonces, dicho esto, podemos observar cómo tenemos las expresiones tanto para f de x como para f de y en las componentes respecto, es muy importante mencionar esto, respecto al ángulo θ. Entonces concluimos anotando los resultados finales de esta manera. Nota importante. Algo que deben observar es lo siguiente: siempre cuando el ángulo θ inicie desde el eje X o dirección contraria al sentido de las manecillas del reloj, generalmente siempre el coseno va a ser para la variable X y el seno para el ángulo Y.
Veamos que esto no sucede como tal para el ángulo phi. En este caso, pues ya construimos prácticamente el diagrama para el respectivo ángulo y vamos a hacer los pasos análogos como lo hicimos con el ángulo teta. En este caso construimos nuestro triángulo rectángulo que pueden ver en pantalla respecto al ángulo phi. A partir de ese triángulo rectángulo podemos encontrar razones trigonométricas para poder ver las expresiones tanto de x como tanto de y. Empecemos para el eje X, ¿ok? Entonces para el eje X observen que en este caso la función que me relaciona los parámetros es el seno de phi, porque el seno de phi se define como el cateto opuesto, que en este caso es f de x, sobre la hipotenusa f, que es la magnitud. Entonces haciendo un despeje sencillo podemos observar que f de x va a ser igual a la magnitud f multiplicado por el seno de phi, contrario al resultado anterior que podemos ver en la pantalla inferior izquierda. Para el eje Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Observamos que en este caso le corresponde la función coseno, ya que el coseno lo definimos como el cateto adyacente que está actuando como f de y sobre la hipotenusa que está actuando como el vector f. Haciendo un simple despeje podemos observar que f de y va a ser igual a la magnitud de mi vector multiplicado por el coseno del ángulo. Por lo tanto, podemos concluir que las expresiones para el ángulo phi, tanto para x sería el seno de phi y tanto para y el coseno de phi. Aquí también vale la pena hacer la observación anterior, misma en el cual podemos observar que si el ángulo parte en dirección hacia las manecillas del reloj al partir del eje Y como lo es el ángulo phi, podemos decir que para x le va a corresponder la función seno y para y la función coseno.